XHMNL TV Nuevo León. Somos tu canal. Hola, bienvenidos a su programa Visión Plástica. Mi nombre es Laura Vega. Hoy entrevistamos a Juan May, originario de la ciudad de Chihuahua y radicando en Monterrey, Nuevo León, desde 1968. Completamente autodidacta en el género de fotografía. Está reconocido nacional e internacionalmente. ¿Nos acompañan? Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime. ¿Tuviste tu primer cámara? Como a los 15, 16 años más o menos. Y a raíz de ahí partes en hacer esta experimentación, en tomar fotos, ¿nace esa inquietud? Sí, ahí nació más o menos en esa edad. Luego más adelante, durante muchos años, quedó nada más en un hobby muy sencillo y hasta hace unos 8 o 10 años aproximadamente, entonces ya lo retomo con más ganas, con más fuerza y empiezo ya a obtener muchas cosas para experimentar, ¿verdad? Y claro, seguir avanzando en esto. En esa constante búsqueda. ¿Qué es lo que estás trabajando últimamente, Juan May? Porque conozco toda tu obra en blanco y negro, conozco también tus fotomontajes y lo último que vi fue algo muy surrealista. Sí. No sé, ¿qué es lo que estás trabajando últimamente? Principalmente estoy utilizando el ordenador, la computadora. Todo parte de las fotografías, siempre de un negativo y luego después de una impresión en papel. A raíz de eso ya se digitalizan y entonces trabajo en el ordenador con esas imágenes, ya con algunos programas de diseños fotográficos para dar una orientación mejor a las imágenes. ¿Directamente en el escáner? Sí, el papel se escanea, ya el impreso, la fotografía pues se escanea, también se escanean a veces los negativos o diapositivas. Unas que se tienen guardados con ciertas características de archivo, entonces se puede empezar a trabajar en ellas. Bueno, May, ahorita vamos a ver lo que es la fotografía en blanco y negro. Así es. También sé que tienes el fotomontaje, posteriormente nos vas a platicar un poquito de él, claro. Y también lo que es la fotografía digital manipulada en lo que es tela y papel de impresión. Así es. Lo que me llama la atención es el papel que utilizas, ¿es el papel de resina? Es para impresiones en blanco y negro, se utilizan papeles de resina, se utilizan papeles de fibra, depende, hay varias características que le hacen la diferencia entre una y otra y las finalidades. Por ejemplo, la de resina tiende a ser, vamos a decir, muy semejante a una superficie plástica. El proceso de revelado es muchísimo más rápido, se desperdician menos volúmenes de agua, que el agua siempre tiene mucho que ver en eso, por los lavados que se llevan. Los papeles de fibra, en cambio, necesitan procesos de lavado muy largos, procesos de revelado cortos, pero la fijación del papel también es muy larga. ¿Cómo lo desarrollamos esto? A la finalidad se utilizan un par de luces, básicamente, se pueden utilizar las que uno quiera, hasta 8 o 10 si uno quiere, pero lo básico son 2. Es sí, para darle, los iniciamos con todo esto. Adelante. Muy bien. Vamos a prender estas luces que se están viendo. Ahorita son para modelar y dar una idea de las sombras que se pueden llegar a presentar en la flor. En este caso, que es el modelo que vamos a utilizar, eso se utiliza para cualquier objeto que sea con flashes. Este sistema se hace una medición de luz para que haya diferencias entre el poder de un lado y del otro, y de esa forma es como se hacen las sombras. Es el equivalente a cuando el sol viene de un lado y tenemos reflejo del otro lado. El otro lado siempre es más suave y nos hace dar un volumen. Por eso las tomas que son temprana mañana,
o en la tarde meterse el sol, son mejores porque los gradientes de luz que se pueden presentar en dos ángulos dan un volumen, aunque se vaya a imprimir en una superficie plana. Entonces es lo que se busca aquí, hacer dos diferencias de intensidades de luces. Una vez que se tiene ya logrado eso, todo eso se maneja en la cámara, se ponen las aperturas que se tiene que hacer y los tiempos de exposición. Se utiliza un exposímetro, es muy importante este aparato para poder tener la medición lo más correcta posible. Y una vez que se tiene esto, entonces procedemos a... Aquí se lo tomas. Enfocar. Con la medición es directo al modelo. Con el exposímetro se hace de esta manera, vamos a repasarlo completo. En realidad debe de tomarse de una por una de las lámparas. Para poder ver esto, una de estas se apaga y entonces de este lado se hace la medición. En este caso nos voy a decir los números, es para dar una idea. Aquí me da un número de 22. Entonces, este número de 22 tengo que tratar de ver la diferencia con aquel número de aquel lado. Vamos a ver cuánto nos va a dar de aquel lado. En este caso en particular, como lo estamos tomando, la parte del frente del exposímetro se apunta hacia donde procede la luz. Muy bien. Ok, aquí me está dando un número 16. Entonces tenemos aquí ya en esta parte que tenemos 22 de este lado y 16 de este otro lado. Hay una diferencia de puntos de 16 a 22, hay un buen gradiente de diferencia entre ambas luces. Eso nos puede decir que va a haber de un lado luz más intensa y del otro lado menos intensa, y entonces va a haber sombras que van a dar un cierto volumen a la imagen, ¿verdad? ¿Y esto mismo se hace con la luz natural? No, con la luz natural no se puede manejar igual, empezando porque son los flashes, pero hay algunas mañas ya establecidas, unos trucos ya establecidos que facilitan esta situación. Cuando está tomando la luz con el sol y vamos a suponer un modelo también, y hay que ver de dónde viene el sol, todo va a partir de ahí. El sol es la base, no lo podemos cambiar de lugar, aquí podemos cambiar las luces, pero el sol no se puede cambiar. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado eso, colocamos el modelo que vamos a retratar. En una forma muy simplista, pero que es muy eficiente, se puede comprar una hoja de 1 metro cuadrado de hielo seco, y eso normalmente tiene una diferencia de 2 puntos con respecto a la luz que le está dando. Entonces, si se puso, vamos a suponer que teóricamente tuviéramos el sol de este lado y de este lado ponemos una hoja de hielo seco, sabemos que esta iluminación que va a reflejar a este lado de la rosa va a ser menor definitivamente que la del sol, pero con una proporción muy adecuada, y de esa manera entonces procede a hacer la toma. No son iguales, las luces son distintas, pero de todas maneras se consiguen efectos distintos y que vale la pena experimentarlos. Ahorita el asa que estás utilizando, la sensibilidad, Sí. ¿el rollo es infrarrojo o es...? Sí, estamos trabajando ahorita con un rollo infrarrojo, es de ASA 200, hay de muchos tipos de rollos infrarrojos. En particular es de un manejo un poco más sencillo, es un poquito más práctico, trae un asa, otros rollos infrarrojos no traen ningún asa, la experiencia le va diciendo a uno qué asa debe utilizar. Perfecto. Y se utiliza, para el infrarrojo en particular, en este caso voy a utilizar un filtro rojo para poder filtrar los reflejos de la luz hacia el interior del negativo y entonces poder tener efectos un poquito más diferentes, ¿verdad? Ahora que ya tenemos la diferencia, ya sabemos que hay una diferencia entre las dos bases de luz, ahora sí vamos a ver realmente cuál es la lectura que la cámara debe de recibir y que ya queden emparejadas pues estas dos luces y cómo debe de tomarlas la cámara. Entonces cuando es de esa manera, ahorita la estábamos viendo que esto se estaba haciendo individual. Aquí ya conecto un automatismo, va a detectar cuando se dispare un flash, se van a prender los dos y entonces me va a dar una lectura. Esta lectura ya es la real, me está dando 22.2, entonces esa es la apertura que debo de darle yo a la cámara para hacer la toma.
y una vez que ya se hace la toma, queda todo correcto. Entonces el primer paso lo que se hizo fue equilibrar las luces para tener un volumen en el objeto y luego ya después la lectura de la luz que va a recibir la cámara para que la imagen salga correcta, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces quitamos esto. Este cable sincronizado lo tenemos de este lado. Muy bien. En las cámaras actualmente todo ese tipo de tomas hay que hacerlas con foco manual. Ahora hay muchos automatismos y casi todos los lentes tienden a tener un autofocus. Esto debe de ser con foco manual para que no haya movimiento y uno poder ver exactamente lo que vaya a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la toma. Adelante, sí. Normalmente vamos a hacer 2 o 3 tomas más, casi siempre se hacen 2 o 3 tomas por varias razones. Una, para dar una variación, tomamos una lectura de 22, vamos a hacerla una con un número mayor y otra con un número menor. Y luego ya después también para tener una reserva, porque a la hora de revelados eventualmente se rasga o se puede rayar algún negativo y echar a perder la flor. Entonces tenemos así un respaldo de varios negativos muy semejantes. Juan cuenta con exposiciones colectivas e individuales en México y Europa, con premios y reconocimientos. Entre ellos obtuvo primer lugar en el Centro Cultural Plaza Fátima en el año de 1999 y 2003, en la Biblioteca Magna Universitaria en el año 2000 y en el Museo El Centenario de San Pedro Garza García en el año 2000. Actualmente seleccionado en Marbella, España. Nos vamos a una pausa y los invitamos a que continúen con nosotros. Martes y jueves. Sí, bueno, aquí en este es un tanque oscuro, el negativo se guarda aquí en un rollo para poder revelarlo y a un momento dado a luz de día, pero la clave es meterlo aquí a oscuras completa. Hay unas bolsas, como viste, para llevar eso a cabo. Lo acabas de hacer, Así claro. es. Y ahorita, ¿qué es lo que sigue? Lo vas Bueno, a... ya una vez que ya pasaron los revelados, nada más se va a dar una última enjuagada y con agua corriente nada más se enjuaga, se saca el rollo y entonces ya podemos proceder a colgarlo para que se seque. Esperamos un momentito. Así es. Para que ya lo retires para secado y luego regresar con el mismo negativo y poder sacar. Y poder seguir con la impresión. Excelente. Bueno. Después de esto ya le puede dar la luz. Sí, así es, ya esto está completamente fijado. ¿Sí? Y aquí ya hay imágenes. Tenemos aquí un rollo ya más completo, pero ya tiene imágenes. ¿Cuánto se tarda en el secado? Llega a veces a tardarse alrededor de 1 hora promedio, más o menos. Perfecto. ¿Verdad? Hay que ver que esté bien seco para que no vaya a haber problemas de rayados posteriores. ¿Verdad? Este tipo de pinza se utiliza también para limpiar el exceso de agua. Aunque hay químicos que se usan para esto, pero eso siempre ayuda un poco y acelera un poco el secado. El proceso de secado. Ahora ¿verdad? podemos pasar al proceso de lo que ¿De impresión? es impresión. Así es. Muy bien. Adelante. Está aquí el papel, ya tenemos el negativo en el vegetal de la rosa. Ya, tenemos un lente de seguridad rojo para que no vaya a pasar alguna luz que vaya a imprimir sobre el papel. Para la hora de impresión lo que se procede es a abrir el lente, se deja un tiempo determinado. ¿Qué tiempo le pusiste? En ese tiempo, ahorita tenemos, no hay un tiempo específico en este momento, pero vamos a ponerlo, ok. 35 segundos es lo que vamos a poner, en este caso en particular. Sí. Ahí ya está. Ya está. Entonces se está viendo aquí en el momento en que
acabe la impresión, se apaga esto, se prende la luz de seguridad. La luz de seguridad es de color rojo, con algunas tonalidades, a veces varían un poquito. Y el papel impreso tolera esa luz sin velar. Los negativos no, los negativos tienen que ser en oscuridad absoluta, de ahí los tanques que se utilizan, pero el papel es más tolerante. Y ahorita el papel no se va a ver nada hasta que no lo Nada, pases a los químicos. A los químicos, un papel en blanco. Entonces esto ya quedó aquí listo. Bueno, vamos a apagar de este lado. ¿Y ya lo vas a pasar a cuál químico? Vamos a pasarlo con, esto dejamos aquí. Vamos a empezar con el revelador, que es el primero. En este caso en particular lo tenemos aquí en este último. ¿Y cuánto tiempo lo vas a tener ahí en el revelador? En el revelador se va a quedar aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos, en lo que va apareciendo la imagen. En esto, en lo blanco y negro, lo artístico tiene mucho que ver también, porque hay mucho de la idea de uno en lo que va viendo, el tiempo de revelado que uno le da cuando va apareciendo la imagen, cuál es el momento de pararla. Entonces, Habiendo ya admisión hasta aquí quiero que quede. De ahí que ese tipo de fotografías es muy difícil sacar duplicados exactos cuando son fotografías muy seleccionadas. No comerciales, sino muy seleccionadas, que se busca un acabado muy específico. ¿Verdad? ¿Y después del revelado? Bueno, vamos a ver, aquí ya tenemos imagen. Después del revelado, vamos a meterla al baño de paro. Esos nada más son unos segundos, y lo que va a seguir es sacamos la imagen y ahora viene el proceso de lavado, de enjuague. En este a veces hay que hacer un poco de recambio de agua. Ahorita el agua está limpia, entonces se deja, hay que jugar un poco con ella. Esto es pequeña para tratar de que se está lavando. La finalidad es que se deshaga completamente de los químicos que tiene adheridos. Cuando los papeles llegan a quedar, o los negativos llegan a quedar con problemas de químicos mal lavados, con el tiempo se van manchando, van decolorándose y se va perdiendo una calidad, ¿verdad? Se van dañando. Y después de eso se pone también a secar. Así es, ya con esto después nada más se pone a secado. Aquí el proceso, vamos a secarlo eso. Para llevarlo a secar, ¿ya podemos salir a la luz? Aquí, sí, aquí eso ya se puede. Muy bien. Nada más lo único que se hace, hay ese tipo de rodillos. Ayuda mucho. Aquí, para no dañar la imagen, entonces no se utilizan pinzas como en el caso de los negativos. Aquí sencillamente se hace con un par de rodillos que se parecen muchísimo a los que se usaban en la lavadora antiquísimas, ¿verdad? De rodillos, algo así aproximado, y ya para retirar el exceso de agua y se cuelga. Ahorita, ¿qué te parece si pasamos a la obra que te seleccionó Marbella, España? Así es. Que creo tienes algo de fotomontaje digitalizada y escaneada en lo que es computadora. Así es. Esta fue seleccionada. Esta es la que está seleccionada, va a estar en exposición la segunda semana de septiembre, ahí en Marbella, España. La versión, hay 2 o 3 versiones de la misma. La versión que está allá es una completamente en blanco y negro, es una variación en tono sepia. Es un fotomontaje computarizado, vamos a decirlo así. En realidad fue hecho con 5 o 6 fotografías que fueron escaneadas, se digitalizaron y luego se recortaron, se procedió a ponerlas con un tema. Esa foto tiene el título de Tormenta. Fue en la época en la que se estaba presentando las cuestiones bélicas y todos esos detalles que estaban de moda, ¿verdad? No deja tener tu toque sensual. Entonces tenemos también obra digitalizada con textura. Sí. Que es lo que estoy viendo también en color medio sepia, ladrillo, también, sí, alguna cosa así, exacto. Y la otra que tienes también digitalizada, no sé, muy surrealista, es lo último. Esto es de lo último, sí. Lo último que tienes. Sí, he estado trabajando varias cosas, pero esto ya es de lo último. Y he trabajado también a partir de fotografía y luego pintado, pero ya todo a nivel de ordenador, ¿verdad? De computadora. De computadora. Pues así muy es. Bien. Son obras verdaderamente con mucha factura, con mucha calidad. Te felicito. La fotografía de Juan May es admirada por su espontaneidad,
realizadas primordialmente en una búsqueda constante. Ha logrado materializar en sus obras la influencia de la pintura con originales composiciones. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con ustedes. Muy bien, mira, vemos que tenemos ya aquí el papel de resina y el papel de fibra. Así Este es es el papel de Fibra. fibra. De fibra. La misma flor, pero trabajada en fibra. Exactamente. Los desnudos me llaman Sí. la atención. Sí. Esta diferencia entre el papel de fibra y el papel de resina, ¿cuál es? Aquí en estos dos. El calibre. El calibre, la textura que tienen y la forma de ver la imagen es el de resina siempre es un poco más brilloso y es más lisa su textura que el de fibra. Aquí hay un par de variaciones, ese es un blanco y negro exclusivamente, nada más, y este es un blanco y negro que después fue virado a color sepia, a tono sepia, en fibra ¿Y cómo haces esa? Es un mira? proceso muy semejante al revelado que tuvimos hace un rato. Ahí lo mismo, se mete otra vez, hay que mojar el papel. Para eso primero hay que tenerlo ya listo en blanco y negro. Una vez que ya está en blanco y negro, se procede otra vez a mojarlo. Luego se meten químicos para cambiar, para hacerlo muy blanco y luego en otro para dar el color. Entonces aparece el tono sepia. El tono sepia también se utiliza mucho porque hace que perduren las fotografías por más tiempo para generaciones, se pueden heredar. Y el ¿verdad? tono que el que veo es Este de aquí. antiguo. Este sí tiene Sí. un poquito más de proceso. De proceso químico, bastante más. En este tipo de procesos, las probabilidades de fallo son altos realmente, a veces hasta de un 30% de errores. Se llegan a utilizar sustancias químicas fuertes, como ácido clorhídrico directamente, en un porcentaje muy elevado, y también la sosa cáustica. En este proceso en particular se utilizan los dos, no juntos. En esta situación de los químicos siempre hay que tener un chorro de cuidado porque pueden causar reacciones adversas, pero en este caso en particular se utilizó primero una sustancia con bastante ácido clorhídrico, esas en particular yo mismo las proceso, y luego después una con sosa cáustica, pero con lavados prolongados para que no haya, porque si no inclusive el papel puede dañarse bastante. En estas, el fallo es alto. Para conseguir esta imagen se echaron a perder 3, que el mismo químico los deterioró. Pero tu misma inquietud de esa búsqueda, esa experimentación hace Así que lo es. hagas. Okay. Dime la diferencia, ¿por qué el infrarrojo en blanco y negro? Bueno, el infrarrojo en blanco y negro detecta nada más determinadas longitudes de onda, aunque es una expresión muy física, quizá no valga la pena ni explicar muy a fondo, pero lo que sí vamos a decir en un resumen, el infrarrojo toma más claramente lo que hay, la temperatura del color, no la temperatura ambiente, sino la del color. En el caso del cielo, aunque es de día, por ejemplo, se pinta de negro, o más bien lo toma negro porque en realidad el cielo nosotros vemos azul porque es reflejo de aquí mismo del planeta, pero la realidad es que no tiene ningún color. Alguien lo va atravesando y no hay nada pintado, simplemente hasta que se torna negro y ahí sucede esto. Con el agua es algo muy parecido, aunque el agua puede tener algún color verdoso propio, pero aún así la temperatura del color del agua es muy fría y por lo tanto lo toma muy semejante a lo que es el cielo. Y en el caso particular, aquí en esta se ve más claro, en una de esas imágenes, en esta donde hay unas hojas de árboles. Aquí vemos dos características, el cielo, hay nubes, las nubes esas salen muy blancas, esas no las atraviesa, hay una más ahí, entonces, y tiene mucha luz reflejada, entonces capta el reflejo de la luz igual que las hojas. Las hojas también captan mucho el reflejo de la luz y se imprime mucho en el negativo, ¿verdad? Y las sombras, pues son un poquito especiales, es un tipo particular de fotografía. Entonces, ya veremos como final Sí. tu impresión, que me encantó lo que estás trabajando últimamente. En tela. En tela. En Sí. tela. ¿Qué es lo que estás trabajando? En tela. ¿Desnudos? Sí, así es, fueron desnudos. Originalmente están pasados también por el ordenador, los dos. Como aquel otro, lo mismo. Las fotografías también las tomé primero. Ya eran fotografías que había tomado hace algún tiempo,
pasados por el ordenador y luego aparte después impresas en tela. El problema aquí con las impresiones en tela pues es las tintas. Hay que buscar que sean tintas de buena calidad. Todos los proveedores dicen que es de buena calidad, pero realmente buscar lo mejor y luego deben de ser bien selladas para tratar de que se incremente mucho su durabilidad. Ahorita creo que nadie puede saber cuánto duran. ¿Usas modelos? Sí, para tomar, sí, varios modelos para tomar las fotografías de desnudos. Excelente, ¿Verdad? te felicito, Juanmey. Ya vimos bastante lo que es tu proceso, te lo agradezco muchísimo y nuestro auditorio también te lo va a agradecer. Nos diste bastante lo que es en el género de fotografía. Mil gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Su intuitivo talento y la habilidad para manejar técnica y espacios son evidentes en Juanmey. No solo la fotografía en blanco y negro, sino también los fotomontajes y la fotografía tradicional con manipulación digital e impresión en tela. Se ve claramente el trabajo creativo y original de Juanmey. Agradezco a Juanmey el habernos permitido estar en su estudio, a ustedes por acompañarnos durante la entrevista. Que la pasen bien y hasta la próxima. Buenas noches.